Capítulo 3. El nacimiento del poder político y religioso. El cetro y el altar. En la base de cada pirámide de la antigüedad hay dos cimientos invisibles: la espada y el incienso, es decir, el poder político y el poder religioso. En las primeras civilizaciones, estos dos poderes nacieron entrelazados, como las dos mitades de un mismo símbolo de autoridad. La dualidad del poder temporal y el espiritual aparece indisociablemente unida al nacimiento del Estado. No es casual que en casi todas las culturas antiguas el rey fuera al mismo tiempo sumo sacerdote o descendiente de dioses. En las ciudades sumerias, las funciones de palacio y templo estaban estrechamente vinculadas. Títulos como En, Ensi o Lugal designaban a líderes que combinaban atribuciones administrativas, militares y religiosas. Por su parte, el faraón egipcio no solo gobernaba el valle del Nilo con mano firme, sino que se le consideraba literalmente un dios en la tierra, Horus vivo, hijo de Ra, y sacerdote supremo de todos los cultos. Esta fusión de trono y santuario, de cetro y altar, fue la fórmula hallada por las primeras civilizaciones para legitimar la autoridad y darle una sanción cósmica. ¿Cómo y por qué surgió esta alianza entre política y religión? Volvamos la vista a los inicios. Cuando las comunidades crecieron en tamaño, surgió la necesidad de coordinar esfuerzos colectivos a gran escala, construir canales de riego, organizar la defensa, administrar excedentes. Un liderazgo fuerte se hizo imprescindible. Sin embargo, mandar sobre multitudes de individuos que antes eran relativamente autónomos no era tarea fácil. Hacía falta algo más que la fuerza bruta para obtener obediencia duradera. Fue entonces cuando la religión jugó un papel crucial. Los líderes tempranos, posiblemente jefes guerreros o administradores de excedentes, entendieron, consciente o inconscientemente, que su autoridad aumentaría si se presentaban como elegidos por los dioses o respaldados por fuerzas sagradas. La religión ofrecía la legitimación última. Quien cuestionara al jefe no solo desobedecería a un hombre, sino al orden divino. Así, los gobernantes se convirtieron en los intérpretes de la voluntad divina, y las instituciones religiosas y políticas crecieron como dos ramas del mismo tronco. Ejemplos de este fenómeno abundan. En Mesopotamia, las inscripciones reales suelen mencionar que el rey fue llamado o ungido por tal o cual deidad para reinar. El sumo sacerdote de la ciudad y el monarca podían ser la misma persona en ciertos periodos, o bien trabajar en estrecha alianza. Un caso ilustrativo es el de la ciudad sumeria de Lagash, 2400 a.C., donde el gobernante, llamado Ensi, era al mismo tiempo responsable de los cultos a la deidad patrona Ningirsu. Los textos sugieren que la prosperidad de la ciudad dependía de que el Ensi mantuviera contentos a los dioses con ofrendas y templos. Más tarde, en Babilonia, Hammurabi promulgó su famoso código de leyes, declarando al inicio que Shamash, dios del sol y la justicia, le había entregado las leyes para que las aplicase. La estela del código lo muestra recibiendo los símbolos de autoridad del dios. Literalmente, el derecho a gobernar emanaba del cielo. Asimismo, la lista real sumeria mencionada antes enfatiza que la realeza era un don descendido de lo alto. Después del diluvio, la realeza descendió del cielo y se instauró el reino en Eridu, la primera ciudad, con lo cual los historiadores sumerios dejaban claro que la institución monárquica tenía un origen sacro. En Egipto, la teocracia adquirió una forma quizás más absoluta que en ningún otro lugar. Desde el comienzo de la dinastía primera, los faraones se declararon dioses o hijos directos de dioses. El faraón era Horus en vida y se unía a Osiris tras su muerte. También asumía títulos como hijo de Ra. Esta identidad divina
no era solo propaganda. Constituía el núcleo del sistema político egipcio. Creían que el faraón mantenía Ma'at, la justicia y orden universal, sin la cual el caos, Isfet, devoraría el mundo. Cada día, mientras el sol surcaba el cielo, era el faraón quien, mediante rituales en los templos, ayudaba a renovar la creación. En determinados periodos, el poder de la casta sacerdotal creció tanto que incluso pudo desafiar a faraones. Por ejemplo, durante el Imperio Nuevo, los sacerdotes de Amón en Tebas acumularon riqueza y se volvieron tan influyentes que tras la muerte de Ramsés XI, el sumo sacerdote Herihor efectivamente gobernó como un rey en el sur. Pero esto no rompió la idea fundamental. La autoridad política y la religiosa debían reflejarse mutuamente, idealmente unidas en la figura del monarca divino. Un faraón reformador, Akenatón, intentó incluso concentrar toda la devoción en un solo dios, Atón, con él mismo como único intermediario, demostrando cómo la religión podía usarse para recentralizar el poder político. En China antigua, la relación entre poder y cielo tomó la forma singular del mandato del cielo. Los reyes de la dinastía Zhou, al derrocar a los Shang, 1046 a.C., justificaron su acto alegando que el último rey Shang había sido tiránico y que el cielo le retiró su mandato, entregándolo a los virtuosos Zhou. Esta noción, llamada Tianming, persistió durante milenios en la ideología china. Un emperador gobernaba por gracia del cielo, pero esa gracia era condicional a su buen gobierno. Si se producía hambruna, inundaciones o rebeliones, podían interpretarse como señal de que el emperador había perdido el mandato. De esta manera, la religión tradicional china, aunque no teocrática en el sentido de considerar al emperador un dios, sí revestía al poder de una dimensión moral y sagrada. El emperador era el hijo del cielo. Oficiaba rituales cruciales, como el sacrificio al cielo en el templo del cielo cada año, y aseguraba la armonía entre las esferas cósmica y humana. La legitimidad, por tanto, provenía de una entidad suprahumana, el cielo, y también podía ser revocada por la misma. Este concepto fomentó cierta responsabilidad. Filósofos chinos, como Mencio en el siglo IV a.C., llegaron a decir que el pueblo era más importante que el rey, pues es el cielo quien habla a través del bienestar o sufrimiento popular. Aún así, en la práctica, los emperadores de China se comportaron tan autocráticamente como otros monarcas antiguos, y las dinastías se sucedieron muchas veces por la fuerza. Pero incluso los usurpadores cuidaban de anunciar que lo hacían obedeciendo al mandato celestial. En las civilizaciones mesoamericanas, poder y religión también eran inseparables. Los gobernantes mayas y mexicas, aztecas, se proclamaban investidos de dignidad sagrada. En la lengua maya clásica, el título de los reyes incluía el adjetivo Cujul, que significa sagrado divino. Estos reyes dioses legitimaban su autoridad enfatizando su linaje mítico. Muchos se decían descendientes de dioses o héroes ancestrales. Por ejemplo, los gobernantes mayas trazaban sus genealogías hasta los tiempos de creación narrados en el Popol Vuh, conectándose con deidades del maíz o del sol. En Tenochtitlan, el Huey Tlatoani, emperador azteca, ascendía al trono solo tras un elaborado ritual en el Templo Mayor, presentándose ante Huitzilopochtli, dios tribal del sol y la guerra, como su elegido para conducir al pueblo. La legitimación del poder mesoamericano a menudo se hacía a través de monumentos, estelas y relieves que mostraban al rey realizando sacrificios autosangrientos o presentando ofrendas, evidenciando su papel como mediador que alimenta a los dioses para mantener el mundo en orden. Construir un gran templo o pirámide era también un acto político.
Al erigir estos cerros sagrados de piedra, los monarcas demostraban su cercanía con lo divino y dejaban huella de su derecho a regir. No es casualidad que tras cada victoria militar, los reyes mesoamericanos solían emprender construcciones religiosas monumentales, como hizo el rey Pacal en 688 Palenque al construir su templo funerario, o los aztecas al ampliar su gran Teocalli, pues ello reforzaba la noción de que los dioses respaldaban su reinado. La religión, además de avalar la corona, le servía como instrumento de cohesión social. En sociedades multiétnicas o con clases muy separadas, los rituales comunales permitían una cierta integración bajo símbolos comunes. Las fiestas religiosas en honor a tal deidad, las procesiones y sacrificios, congregaban a la población en un mismo acto compartido. Por ejemplo, en Egipto la bella festividad de Opet reunía a la gente de Tebas mientras la estatua de Amón recorría la ciudad desde Karnak a Luxor. Era un espectáculo sagrado, pero también político, reafirmando la unidad del reino bajo sus dioses y su faraón. En la Azcapotzalco prehispánica, las ceremonias del fuego nuevo cada 52 años, cuando se ataba el ciclo del calendario mesoamericano, implicaban a todas las ciudades del Valle de México en un rito sincronizado para renovar el mundo, con la élite dirigiéndolo. Así, la población internalizaba que sin esos rituales dirigidos por sus líderes religiosos políticos, el orden cósmico y social colapsaría. No obstante, la unión del trono y el altar también tenía su lado oscuro. Si bien permitió consolidar rápidamente estructuras estatales, también significó que la desobediencia civil o la crítica al gobernante se consideraban sacrilegio. Muchos primeros estados fueron verdaderas teocracias rígidas. Pensemos en la figura del dios rey. Investido de infalibilidad divina, podía exigir obediencia absoluta. En algunos casos, esto condujo a abusos terribles, sacrificios humanos ordenados por caprichos oraculares, guerras santas para glorificar a la deidad nacional y de paso conquistar territorios. Los reyes asirios, por ejemplo, justificaban sus campañas expansionistas diciendo que el dios Asur les había mandado castigar a los impíos. Tiglat-Pileser III y otros monarcas asirios dejaron inscripciones fanfarroneando cómo devastaban ciudades con la ira de Asur. En América, los aztecas convirtieron la guerra en una fuente de alimentos para sus dioses solares. Necesitaban capturar víctimas para el sacrificio, una ideología que a la postre mantuvo a su sociedad en un estado de conflicto perpetuo. Así pues, la fusión de poder político y religioso fue un arma de doble filo. Por un lado, cimentó la cooperación masiva bajo principios sagrados comunes. Por otro, dio a las élites una justificación incuestionable para ejercer el dominio, a veces de forma cruel. En síntesis, en las primeras civilizaciones, el gobierno de hombres siempre fue también un gobierno de dioses. Los templos y palacios nacieron como hermanos siameses. Como dijo un estudioso, los antiguos reyes descubrieron que es más eficaz reinar en nombre de Dios que por simple fuerza. Detrás de cada trono había un altar, y viceversa. Esta realidad histórica quedó grabada en las instituciones. Sacerdocio y realeza eran las profesiones cumbre. Y también impregnó las mentalidades. Para la gente común de Ur, de Memphis, de Anyang o de Tikal, el mundo visible estaba gobernado por poderes invisibles que solo sus reyes sacerdotes podían canalizar. Esa fue quizás la ilusión necesaria que sostuvo las maravillas de la civilización temprana. Los dioses enmascarados y reyes encubiertos, parafraseando una idea moderna, dominaron la escena durante milenios, inaugurando la era del poder centralizado que definiría la historia registrada.